la entrevista recibimos a un doctor en economía, referente en Chile y en el mundo. Nacido en 1955, estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica para luego realizar un PhD en economía en el MIT. Tuvo la posición de economista jefe de la OCDE. Hoy, parte de su trabajo está enfocado en lograr que la economía sea un camino para que las personas puedan alcanzar la felicidad. En la entrevista recibimos a Klaus Schmidt-Hebel. Klaus, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias, el placer es mío, siempre ser entrevistado por usted, Macarena. Klaus, ¿por qué un economista, que es visto como una persona más cercana a los números, muy racional, está preocupado por la felicidad, por estudiar y promover la felicidad? Aunque a veces lo disimulamos en mi disciplina, los economistas, desde Adam Smith en adelante estamos preocupados del bienestar humano y de la felicidad. De hecho, el famoso libro La riqueza de las naciones, que es como el fundamento, la Biblia de la economía, un poco más dura, matemática de más adelante, antes de eso Adam Smith escribió un libro sobre moral y ética y una sociedad mejor. Y eso dice relación precisamente con el objetivo de buscar la felicidad, buscar el bienestar, pero que son conceptos que no necesariamente son sinónimos. ¿Y qué ha aprendido en esta búsqueda, en este estudio de la felicidad? ¿Qué ha aprendido en la profesión, los economistas en general? ¿O qué ha aprendido usted respecto a la felicidad? A ver, acá hay una dimensión personal que no necesariamente la voy a cubrir y hay una dimensión, por supuesto, en materia de aprendizaje científico. En forma más sistemática, los economistas desde hace siglos se preocupan de explicar las acciones económicas. ¿Qué hacen las personas? Y eso, por supuesto, está representado en las acciones económicas, las decisiones económicas, están motivados por la búsqueda de algo. Esa búsqueda, algunos economistas lo llaman la utilidad del consumidor. En términos un poco más generales, el bienestar o la felicidad que buscan las personas trabajadoras, las personas que ahorran, las personas que consumen y compran. Y eso está asociado, por supuesto, a la felicidad. Ahora, felicidad como un concepto un poquito más amplio que puramente el placer de consumir un cierto bien, a eso se dedica un grupo pequeño de economistas desde hace 50 años casi exacto. Cuando Richard Easterlin, un académico americano muy famoso, investigó la relación que hay entre los datos de encuestas de felicidad subjetiva y el nivel de ingreso. ¿Y qué es lo que encontró él? Primero para Estados Unidos, luego para todo el mundo. Él encontró que la relación dependía del nivel de ingreso. Una persona muy pobre, vulnerable, de muy escasos recursos, si su situación económica mejora por esfuerzo propio, por apoyo al Estado, lo que sea, y por tanto su nivel de ingreso y su nivel de consumo aumentan, y tiene finalmente una casa, un techo sobre sí y alguna alimentación diaria, esa persona, su mayor nivel de ingreso, sube con su nivel de felicidad. O sea, ahí eso de que la plata no hace la felicidad, en ese grupo la plata sí no hace la felicidad cuando pasamos desde pobre a clase media. Pero cuando hay más y más ingresos de clase media alta, a clase de niveles de ingreso alto, ya influyen muy poco y a niveles altos ya influyen cero. Uno puede pasar, no sé, desde altos ingresos a muy altos ingresos y la felicidad de la persona no cambia. La otra cosa que aprendemos desde la filosofía también es que hay una gran diferencia entre el placer del momento y el bienestar humano. ¿Quién descubrió esto y lo describió, pero magistralmente, que todavía lo citamos hoy día? Un filósofo de hace 2400 años llamado Aristóteles. Aristóteles hacía la diferencia entre hedonia o placer puro, el placer del momento, por comerse una rica merluza, una rica porotada. Ese placer instantáneo, físico, ¿no es cierto?, lo llamaba hedonia, y de ahí viene la palabra hedonismo, el goce, el placer de algo puntual, chico, pero ese goce no es duradero. Eso después de comernos la porotada,
o la merluza, se acaba, ¿no es cierto? Y es lo que le En pasa cambio, muy al comprador distinto. compulsivo, hablando de plata. Exactamente. Puede Ahora, buscar la felicidad en comprar cosas, pero dura muy poquito. dura muy poquitito. En cambio, Aristóteles mismo, hace 2400 años, lo contrastaba con la eudaimonia. Eudaimonia literalmente significa la buena vida o bienestar humano o satisfacción con la vida. Es lo que siente usted, Macarena, o yo a lo largo de un mes, un año o en cierta etapa de la vida. ¿Cuán felices somos en términos de esa eudaimonia, ese bienestar mayor, una escala de 0 a 10? Esa pregunta la hace una empresa americana desde el 2005 en 160 países a unas muestras grandes de personas, pobres, ricas, de clase media, mujeres, hombres de regiones de Santiago. A 3.000 chilenos nos preguntan o les preguntan a esa muestra todos los años, una escala de 0 a 10, ¿cómo clasifica usted no su placer del momento después de la porotada? No. Durante el último mes. Una escala de 0 a 10, ¿cómo se clasifica? ¿En 2, en 4, en 6, en 9, en 10 o en 1? ¿Y cómo estamos los chilenos? Los chilenos estamos bastante bien. La última encuesta de Gallup del año 2023, que son los últimos datos, nos sitúa en un nivel de 6,2. 6,3 los hombres, entre paréntesis, 6,2 las mujeres en Chile. Los hombres son más felices que las mujeres en Chile. Son un poquito más felices, pero estadísticamente lo mismo. 6,3 o 6,2 en una escala de 0 a 10 es básicamente el mismo nivel. Ahora, esto es importante porque la pregunta, por supuesto, es ¿qué hay detrás de eso? Si la plata influye, pero cuando los niveles de ingresos son bajos o medianos nomás, ¿qué otras cosas influyen en la vida? Y ahí, a la luz de mi organización, de la conferencia anual de la Universidad de Desarrollo, de la cual yo soy profesor, esa conferencia este año fue sobre bienestar y felicidad. Y ahí invitamos a personas muy destacadas internacionalmente, una filósofa, una neurocientífica, varios psicólogos, un economista, para exponer cómo desde sus distintas disciplinas, filosofía, psicología, neurociencia, economía, qué influía en la felicidad de las personas. Y hay varias respuestas ahí que se dan a partir de estudios duros, muy bien hechos, muy bien publicados. Desde el punto de vista, por ejemplo, de un estudio que hace el seguimiento de la felicidad de las personas a lo largo de su vida, que es el famoso estudio de Harvard que se hace de los años 40, donde siguen a una persona y a muchas personas, miles de personas, cómo son sus niveles de felicidad y de qué dependen. Y la respuesta de este estudio de Harvard, que se puede bajar, y ha habido TED Talks por parte del director sobre eso, esto es archiconocido, pero repito igual, que las personas, especialmente en la etapa más madura en adelante, lo que influye en su felicidad son los lazos que ellos tienen con familia, con amigos y la comunidad, muchas veces en Estados Unidos a través del trabajo voluntario, el voluntariado. Tener una familia que podemos apoyar nosotros y que nos apoya a nosotros. Estar inserto en una comunidad de amigos, aunque sean pocos, 2 o 3, pero buenos amigos. Y luego la inserción en la comunidad es lo que hace la diferencia entre personas felices y no felices. En caso extremo, las depresiones muchas veces le ocurren a personas que son solitarias, no tienen familia, no tienen amigos o no están insertos en una comunidad. Ese es un resultado. El otro resultado más duro es que determina desde el punto de vista de análisis estadístico la felicidad de 0 a 10 en estos datos de Gallup. Y ahí encontramos mi coautor, Martín Carrasco y yo, en un trabajo que presentamos en la conferencia que yo le mencioné, Macarena, encontramos que sí, influye el ingreso, bien importantemente, un 40% del ingreso, un 40% de la salud física y mental, la ausencia de presiones, muy importantemente. También influyen cosas como la seguridad física en un país influye en la felicidad. Somos más infelices en Chile hoy día por el mero factor que vivimos en un entorno nacional, local, en nuestras comunas, en las ciudades, más inseguros. Sí, por esa razón somos más infelices. Y me voy a tomar de eso para citar otro estudio, porque usted nombraba la encuesta de Gallup, pero hay otra encuesta que es de Ipsos, según estuve mirando, y ahí el resultado no es tan bueno, a pesar de que una gran mayoría de chilenos se declara feliz o muy feliz, un 68%, es una buena cifra. Sí. Sin embargo, el año pasado era un 79%.
O sea, hubo una caída muy importante entre el 2023 y el 2024 en esta encuesta de Ipsos, al menos los resultados que, sí, yo pude mirar, y no nos situaba muy bien en Latinoamérica tampoco con este resultado del 2024. ¿Cuánto puede influir lo que estamos viviendo como país? Los problemas de corrupción en nivel político, los problemas de inseguridad. Claro, la pregunta es cuánto le pega al chileno en promedio, y la corrupción es algo que lamentablemente al menos tenemos más conciencia hoy día en Chile que ocurre, y le pega particularmente a la persona que quiere hacer un trámite y la persona al frente le pide plata para acelerar el trámite. Por ejemplo, una expansión de una pequeña empresa en la región metropolitana o en regiones. A esa persona le pega. Pero más fuertemente le pega aún a todos los chilenos el tema de seguridad pública. Y el tema de seguridad pública, sin ninguna duda, se ha deteriorado en los últimos años. La tendencia iba de un país que era seguro en materia de seguridad pública, estoy pensando en los años 90, la vuelta a la democracia, era un país seguro, de muy bajos indicadores de homicidio y relativamente, no tan bajos, pero relativamente bajos en robos con violencia. Los famosos 7 crímenes de alta connotación social eran moderadamente bajos en comparación con América Latina. Nos pusimos lamentablemente al día con América Latina y hoy día, bueno, la tasa de homicidio crece exponencialmente año por año, en forma terrible, pero también los robos, los atracos, los portonazos, todo tipo de delitos que no existían en Chile hace 20 años, y eso influye, por supuesto, en la felicidad. Yo creo que está detrás de lo que indica Ipsos. ¿Y cómo esto puede ir llevando a las personas a elegir a sus dirigentes? La búsqueda de esta seguridad, la búsqueda de lo que hoy día le genera insatisfacción, de reparar lo que le genera insatisfacción. Se lo pregunto porque en otra de las encuestas le preguntan a la gente por evaluación de líderes mundiales. Y es bien impresionante, pero la respuesta es que el 81% de los chilenos tiene una imagen positiva, por ejemplo, del presidente de El Salvador, de Bukele. Un 42% le gustaría tener un próximo presidente como él. Sí. Antes de la evaluación de los líderes, claro, sí. La gente busca un liderazgo que resuelva. Resolución es un mal ejemplo, una mala expresión, me voy a corregir, que disminuya la incidencia de la delincuencia que los afecta a todos los chilenos en su vida diaria, y disminuir con políticas efectivas. Las políticas efectivas en un Estado democrático tienen que seguir con las reglas de la democracia, y por tanto me temo que hay muchos elementos en el gobierno de Bukele en Salvador que no son democráticos. No se puede sistemáticamente, o al menos en números muy elevados, detener a jóvenes en las cárceles sin un juicio, sin una investigación por la fiscalía correspondiente y luego un juicio, y declararlos culpables o inocentes de lo que la fiscalía los acuse. La detención así nomás no se puede hacer. Eso no es parte de un Estado democrático. Por otra parte, yo entiendo a los salvadoreños cuando ellos mismos apoyan mayoritariamente a alguien que ha resuelto su problema de ir desde su casa a la pega y no ser asaltado o no ser muerto por una banda de narcotraficantes. Y eso lo ha, entre comillas, resuelto, pero con métodos que me parecen al menos parcialmente antidemocráticos. Chile tiene el reto mayúsculo que lo tiene este gobierno y lo tendrá en mayor intensidad el siguiente gobierno para resolver dentro del marco democrático, dentro del respeto a los derechos humanos, a resolver, al menos parcialmente, disminuir la explosión que tenemos en delincuencia hoy en día. A propósito de liderazgos mundiales, otro de los temas que leí que lo tiene muy preocupado e interesado es el cuidado del medio ambiente. Y acaba de ganar la elección Donald Trump, que es uno de los líderes mundiales que niegan que exista este cambio climático, esta crisis climática. ¿Cómo ve el futuro del cuidado medioambiental en el mundo con este tipo de liderazgos? Muy complicado. Por distintas razones, yo hubiese preferido que fuese electa Harris, que no era gran candidata, pero era menos mal candidata que el candidato Trump, por toda su historia,
antidemocrática y también negacionista de cambio climático. Yo soy de los que están preocupados en este mundo, que somos cada día más. En la comunidad científica, el 95% de los científicos tiene clarísimo de que el cambio climático tiene causas producidas por el hombre, básicamente la emisión de gases de efecto invernadero, CO2 y otros gases, y que eso llevará a la humanidad a una situación invivible de acá a fin de siglo y probablemente antes, si es que no se paran y no se revierten incluso la gran densidad de gases de efecto invernadero que ya hemos emitido a la atmósfera en los últimos años. Y desde ese punto de vista, no solamente la elección de Trump, sino que también es muy deprimente el hecho de que los países no hayan podido lograr un acuerdo sobre el control de la producción de plásticos por el bloqueo de los países productores de petróleo, incluyendo, como siempre, porque lo hace mal todo, la Rusia de Putin, e incluyendo a los países grandes productores y exportadores de petróleo del mundo. Ellos se opusieron a lograr este acuerdo. Eso es gravísimo. Tan grave como la falta también de acuerdos de controlar la producción de petróleo y la correspondiente, más que controlar, cambiar los incentivos en la producción de energía desde los productos fósiles como carbón, petróleo y gas natural hacia energías limpias y verdes. La falta de consensos en la COP que recién cerró en Bakú, en la COP anterior, para ir mucho más aceleradamente, me tiene muy preocupado para el futuro de la humanidad, para el futuro de los chilenos, para el futuro, la vida futura de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo lo ve en Chile desde el punto de vista económico, en su lado de economista? ¿Cómo se puede lograr este equilibrio entre desarrollo económico, crecimiento del país y el cuidado del medio ambiente, que hace que, por ejemplo, las energías sean energías más limpias, pero son más caras? Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista económico? Me encantó lo que usted dijo, Macarena, porque el equilibrio necesario entre desarrollo, crecimiento, por una parte, y cuidar el medio ambiente, hay que cuidarlo. No se puede ir a un extremo. Algunos ecologistas extremos dicen: queremos decrecimiento, queremos que el PIB caiga, que los ingresos de los chilenos caigan, y así en todo el mundo. Esa visión no la comparto. Y otro extremo es el extremo trumpista, o digamos la visión que él representa, que es negación de cambio climático y despreocupación, que es tan importante como el cambio climático, despreocupación de esa visión extrema también respecto de la destrucción de nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas. ¿Ve líderes en Chile que estén por esa línea? Yo creo que en Chile estamos en un equilibrio pésimo bajo el actual gobierno, que se dice ser ambientalista, no era pro desarrollo y crecimiento en su programa, ha evolucionado un poquito más a favor de preocuparse del crecimiento en Chile, pero las promesas ambientalistas tampoco se cuidan. Acá hay que caminar un equilibrio muy difícil, no es un balance fácil, entre tomar medidas que protejan más efectivamente el medio ambiente y generen incentivos mayores para la mayor producción de hidrógeno verde, de energía solar, de energía eólica, cambiando los precios relativos, encareciendo el uso del petróleo, el uso de la gasolina. Por ejemplo, desde el año 2013, distintos economistas venimos abogando por algo que parece obvio pero no se hace, porque políticamente es muy difícil hacerlo. Y eso significa subir el precio relativo de las bencinas, del petróleo diésel que usamos, lo que genera un incentivo a su vez para cambiarnos gradualmente, no podemos hacer un día para otro, pero gradualmente cambiarnos desde automóviles a gasolina, a automóviles híbridos y de híbridos a automóviles eléctricos. Esto tenemos que hacerlo cambiando los precios relativos, y eso significa encarecer la gasolina, encarecer el petróleo, encarecer también el gas licuado. Pero vieron ahí los grupos de presiones, eso tiene que hacerlo un acuerdo político muy amplio que no existe. Muy amplio. Incluso está calculado cuánto debería subir eso.
¿Cuántos los impuestos específicos que están congelados de hace como 30 años en Chile? ¿Cuánto deberían subir los impuestos específicos al consumo del petróleo y de la gasolina? ¿Quiénes se oponen a esto? Por supuesto, los intermediarios de estos productos correspondientes que nosotros importamos en gran medida. Y se oponen también, por supuesto, grupos de consumidores, pero que en general no están tan organizados. Y también se oponen los transportistas, los camioneros. ¿Los camioneros sufren con esto? Sí, sufrirían. Pero si al mismo tiempo uno negocia políticamente una mayor protección, ya sea militar o policial, de los camiones que son asaltados y quemados todos los días en el sur de Chile, si uno puede llegar a un equilibrio ahí también, uno podría llegar también a un mejor equilibrio ecológico en nuestro país y de crecimiento y de ecología al mismo tiempo. Finalmente, una cosa que yo he descubierto, porque he leído bastante sobre el tema de cómo compatibilizar desarrollo con energías limpias y en general con cuidado del medio ambiente, es que a veces algunas medidas son costosas en el corto plazo, implican pagar más por el bien, el insumo, la benzina que usamos, pero son beneficiosas en el largo plazo porque generan cambios tecnológicos que implican acelerar el cambio, por ejemplo, hacia autos eléctricos, hacia camiones a hidrógeno o a gas, pasar los camiones a gas, por ejemplo, o pasar los grandes camiones mineros a gas. Ya hay ciertos experimentos al respecto, algunas mineras en Chile y fuera de Chile. Eso se aceleraría si cambiaran los precios relativos. Usted nombró el crecimiento entre Sí. este equilibrio como uno de los factores importantes. ¿Es el mayor problema de nuestra economía hoy día, la falta de crecimiento o el crecimiento menor de lo que necesita un país para salir de este estancamiento? Nosotros estamos en un estancamiento. La palabra estancamiento lo mencionó usted, Macarena, y técnicamente es correcto. Nuestra economía está estancada. Nuestra economía llegó a un nivel máximo histórico en tendencia y también en número específico. En noviembre del 2021, el IMASEC desestacionalizado, que refleja el PIB, la producción total dentro de un mes, y al sacar los factores estacionales, en invierno se produce menos, en verano se produce más, ¿no es cierto? Está el IMASEC desestacionalizado, que acaba de publicarlo el Banco Central para el mes de octubre. Bueno, ese nivel de PIC de noviembre de 2021 de ahí en adelante, y noviembre de 2021, ¿cuándo fue? Fue entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Y de ahí en adelante empezó a caer suavemente, subir algunos meses, y hoy día estamos en un nivel de IMASEC desestacionalizado, vale decir octubre del 2024, casi matemáticamente 36 meses después, que serían 3 años, 35 meses después, es un nivel que está por debajo de ese, o casi igual. Y per cápita estamos como 3% por debajo. Si ajustamos por el hecho de que los habitantes en Chile hemos crecido a 0,8% anual, en 3 años son 3,2% de aumento de las cápitas. Si estamos igual en el nivel per cápita, 3% menos. Eso es dramático, eso es estancamiento puro. Y aunque crezcamos este año 2,3% y el próximo año entre 1,5 y 2%, que son las proyecciones de mercado, no alcanzar para desarrollarnos. Eso tiene múltiples causas y mis colegas economistas han identificado muchas de ellas y muy correctamente. Entre paréntesis, una causa es la delincuencia. La delincuencia es un impuesto enorme al consumo, al gasto, es un impuesto a la inversión y por tanto la gente consume menos porque no se atreve a salir de su casa en un restaurante de la esquina porque lo pueden asaltar y los empresarios no invierten. Y eso significa menor PIB, menor ingreso, menores salarios, menor empleo formal. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Si usted pudiera recomendar algunas medidas o poner el énfasis en qué es lo que hay que hacer para lograr este crecimiento, para llegar al desarrollo, ¿cuáles serían esas Dar un medidas? paso mucho más fuerte en reformar la permisología del país. Este gobierno está tomando alguna iniciativa insuficiente. El próximo gobierno tiene que acelerar una reforma radical de los permisos para poder invertir en Chile. Segundo, combatir más efectivamente la delincuencia con métodos democráticos que respeten los derechos humanos, no a la Bukele. Tercero y cuarto, educación, pública en particular,
que está en una crisis terminal hoy día en Chile. Y cuarto tema, salud pública. Es indecente que dejemos morir 50.000 chilenos al año que están esperando su tratamiento o su cirugía y simplemente son parte de los 3 millones de personas que no están atendidos por el FONASA. Klaus, muchas gracias por esta entrevista. Encantadísimo, Macarena. Ha sido un placer como siempre. Igualmente.